muy buen día. Nosotros somos el Grupo J, somos de la clase de estructura de datos. Nuestros integrantes son Ángel García, Gisela Gutiérrez, Helen Jiménez, Angie Morales y mi persona, Emma Villeda. El tema que vamos a tratar es sobre la recursividad y las iteraciones también. En este trabajo vamos a abordar dos formas diferentes de resolver un mismo problema. En programación, la recursividad y las iteraciones. La recursividad consiste en que una función se llama a sí misma para ir resolviendo el problema en pasos más pequeños, mientras que las iteraciones utilizan estructuras repetitivas como el for o el while para alcanzar el resultado. Bueno, nuestro objetivo es mostrar mediante un programa cómo se puede resolver un ejercicio utilizando cada uno de estos enfoques. Explicaremos paso a paso el funcionamiento de ambos códigos y de su ejecución. Los dejo con mi compañero Ángel. Hola, ¿qué tal? Pues vamos a continuar con la explicación de un ejemplo factorial. En este caso un ejemplo recursivo, tanto utilizarlo de forma una función factorial como con una función de ciclo iterativo. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos dos funciones. Una función que es un factorial recursivo, pues como bien vimos, una función recursiva pues es básicamente una función que se llama a sí mismo prácticamente hasta que se cumple la condición base. Entonces la función principal pues se va dividiendo en funciones más pequeñas a sí mismo hasta que llega a un final, o la función base, que es la que determina el final de la ejecución en sí misma, porque si no se pone una función base pues va a quedar un ciclo infinito prácticamente. Entonces aquí podemos ver que tenemos una función factorial recursiva, y en este caso es un factorial que dice que su función base va a retornar cuando n sea menor o igual a 1. Ahí termina su función y lo que retorna es una multiplicación de factorial. Como sabemos es cuando le mandamos un número, se va multiplicando por el valor menos 1 del número anterior hasta llegar al 0. Entonces, por ejemplo, en base al otro ejemplo que tenemos aquí, es el mismo factorial pero utilizando ciclo. Entonces se declara un valor, un resultado igual a 1, y eso va a recorrer desde el 1 hasta que tenga el valor de n que se declara en la función. Entonces ese resultado lo va a multiplicar por el i, ¿no? Por el i que va en el ciclo, y luego retorna el resultado una vez que ha pasado todo el recorrido que se le ha mandado en el cero. Luego acá tenemos aquí tenemos los datos de los alumnos, del maestro. Aquí tenemos un número, mandamos un número que vamos a hacer la recursividad. Estamos haciendo el tener la memoria utilizada para identificar la eficiencia de una función recursiva versus la eficiencia de un ciclo. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre usar una función recursiva a usar una función iterativa, o un ciclo, o un bucle, como quieran llamar. Entonces aquí tenemos las funciones y vamos a ejecutar esto y vamos a ver qué nos arroja, qué datos nos arroja. Como podemos observar el resultado, pues tenemos que el recursivo mandamos este valor de 10.000. El tiempo utilizó 11.520 tips, un milisegundo, y memoria usada 1896. Mientras que el iterativo o el ciclo utilizó
1303 tics y en memoria usada 16 bytes. Entonces, ¿qué podemos observar? Que el recursivo utilizó más tiempo y utilizó más memoria, mientras que el interactivo pues fue mucho menos memoria utilizada. ¿Esto qué significa? Pues que la recursividad crea una pila de llamadas, entonces eso significa que va a utilizar más memoria, mientras que el ciclo pues usa menos memoria porque utiliza variables. Entonces, para valores muy grandes la recursividad podría provocar un error de stack overflow o de desbordamiento de la pila, como se le llama. Entonces, realmente el uso del recursivo es conveniente en algunas ocasiones. Por ejemplo, cuando se está trabajando con manipulación de recorrido de grafos o de árboles, entonces en esos casos sí es más conveniente utilizar la recursividad, mientras que el ciclo es recomendable utilizándolo cuando se prioriza lo que es la eficiencia y el bajo consumo de memoria. Entonces, para esos casos, pues podemos concluir que características de una recursiva de hecho ciclo en cuanto a claridad, pues es más expresivo por problemas jerárquicos, el uso de recursividad, pero en ciclo es más directo y para cálculos repetitivos más directo. Entonces, el uso de la memoria, pues la recursividad usa más memoria, como pudimos ver, y el ciclo usa menos memoria. Y en cuanto a velocidad, pues es más lento la recursividad que los ciclos. Eso es todo y muchas gracias.